este, Perdón. esta canción que propongo de oración eh, encarna mucho, recupera mucho en frases esta experiencia de haber peregrinado por tantos lugares, con tantas personas, en tantos episodios. Y entonces creo que es un buen material para iniciar como en un ambiente de oración antes de abordar el tema. Entonces, pues nos ponemos o reconocemos que estamos en la presencia del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y aquí va la canción. Perdón, ¿se oye el audio? ¿No escucharon el audio? No, Aún. la canción no. Entonces déjenme, creo que me falta. A ver, me dicen si se oye. Ya. Un fuego que arde y despierta una llama en mi corazón. Nueva es la paz y mayor la alegría, los mismos colores, más otro el sabor. Es lo eterno que viene de ti, es lo eterno que viene de ti. Hoy dejo atrás esa vida de siempre, me pongo en camino, me ordeno hacia el fin. El amor me llama, conozco el deseo, aunque pesa en mi vida el honor. Me hago más libre en busca de ti, me hago más libre en busca de ti. Sin miedo abrazo y sigo tus pasos, busco el camino, voy peregrino. Sin miedo me confío en tu gracia, me pongo en marcha, tu amor me basta. Sin miedo abrazo, sigo tus pasos, busco el camino, voy peregrino. Sin miedo me confío en tu gracia, me pongo en marcha, tu amor me acompañará. Este camino, al igual que otros muchos, exige la lucha, no excluye el dolor. Caben mis rodeos y mis pies cansados, también esas voces que me hacen dudar. Pero en mis noches me aferro de ti, pero en mis noches me aferro de ti. Veo más claro, he de estar vigilante a los vientos que en guerra se enfrentan en mí. Luces, señales, banderas opuestas, ofertas de gloria y prestigio fugaz. No me acobardo, elijo a mi rey, no me acobardo, elijo a mi rey. Sin miedo abrazo y sigo tus pasos, busco el camino, voy peregrino. Sin miedo me confío en tu gracia, me pongo en marcha, tu amor me basta. Sin miedo abrazo, sigo tus pasos, busco el camino, voy peregrino. Sin miedo me confío en tu gracia, me pongo en marcha, tu amor me acompañará. Esta, ¿me escucho yo? ¿Sí me escucho yo? Sí.
Bien, pues con esta puesta en tónica sobre el peregrinar, iniciamos este tema que el título es Venecia, pero el subtítulo viene mucho al caso, afianzándose como amigos en el Señor. Y cuando empecé a retomar el tema, me dio un gusto enorme ver de qué iba, porque este lo había leído hace tiempo, pero ya que empecé a releerlo, porque la sesión pasada, después de dialogar sobre el modo de expresarnos en la asamblea y la dinámica que tuvimos como grupo para participar allá, etcétera, etcétera, pues yo compartía que al final me quedaba con esta sensación de que se abría un camino de crecimiento en comunidad. Bueno, este es el tema. Si hay un capítulo del libro, hasta donde he leído ahorita, que viene al caso, es justamente este del reencuentro en Venecia y en este afianzarse como amigos en el Señor. Entonces, mientras iba releyendo, pues iba teniendo en paralelo la imagen de nuestra propia comunidad, de nuestra propia CBX. Entonces fue muy consolador y fue como muy motivante ir extrayendo lo que da luces para nuestra comunidad en este momento, justo a propósito de lo que tocamos y de lo que compartí la semana pasada. Y bueno, la fortuna de que sin saberlo me ofrecí para dar este tema y la fortuna de que este tema fuera precisamente este. Entonces, en la presentación voy a ir tomando como los momentos históricos, como los episodios, y rescato sobre todo las partes que tienen que ver con este sentido de comunidad, de amistad en el Señor. Hay otros temas, que si conflictos con el obispo, ese tipo de cosas. La verdad es que decidí dejarlos de lado y puse todo mi enfoque en este tema, afianzándose como amigos en el Señor, como lo que considero que más provecho nos puede dejar justo en este momento de nuestra CBX. Y esta frase la tomo como el eje conductor de lo que después va a venir en toda la presentación. La amistad personal con el Señor es lo que da forma a la amistad comunitaria en Él. O sea, la amistad entre nosotros en Él. El modo en el que nos vamos aprendiendo y vamos avanzando en el hacer comunidad y hacernos amigos en el Señor se configura a partir de la experiencia que cada uno de nosotros estamos haciendo en vivo y sobre la marcha en nuestra propia relación personal con Jesús. Y creo que esa es la imagen que se cuaja en Venecia. En Venecia convergen caminos que varios compañeros han tenido por diferentes caminos y cada uno de ellos ha vivido una experiencia profunda de amistad en el Señor. Con los ejercicios, con el encuentro con Ignacio, en su trayectoria personal. Y en Venecia se reencuentran después de haber vivido cada uno este encontronazo, este enamoramiento profundo, esta amistad personal radical que toma forma al reencontrarse como una amistad entre ellos. Y de ahí el ser amigos en el Señor. Entonces creo que esta es la idea eje que nos ilumina. Nuestro modo de ser CBX se ver configurando o se ver nutriendo desde la amistad personal que cada uno vamos desarrollando. Bueno, ese modo de hacer la amistad personal y cómo eso da forma a la comunidad es lo que creo que este capítulo nos puede ayudar a iluminar mucho. Esa es la primera frase textual que tomo y que encarna esto. Lo fundamental es encontrarnos viviendo en el Señor. Tanto si vivimos como si morimos, somos del Señor. Tanto si estamos de pie como si estamos caídos, somos del Señor. Tanto si estamos secos como mojados, tanto si reímos como si lloramos, somos del Señor. Y esto lo dice Meloni a propósito de esta peripecia de Ignacio, que después de haber salvado su vida en lugares extremos, en un puentecito, en un riachuelo, se cae, se enloda y se empapa. Y es un episodio que toma con humor. Y lo que dice Meloni es, para este entonces Ignacio ha
relativizado lo que parecía ser tan importante como su propia imagen de sí mismo, y ahora es capaz de reírse de él mismo. El caballero de Pamplona, el caballero capaz de seducir a aquella dama, ahora se ríe de sí mismo de caer enlodado, y el fundamento es esta experiencia de vivir en el Señor. El conocimiento de uno mismo, bueno, habla Meloni de tres complementos que se articulan en la experiencia de los ejercicios espirituales. Uno, el conocimiento de uno mismo. Dos, de Dios. Y tres, del propio lugar en el mundo a través de la entrega de la voluntad de Dios a la voluntad de Dios, donde los tres ejes confluyen generando la vía unitiva en un mundo en proceso. Y esto es el efecto. La vía unitiva es la tercera de las vías, como se le catalogan en algunos casos a los ejercicios. Y el resultado es una experiencia unitiva que surge de esto, de conocerme a mí mismo, de vivir una profunda experiencia con Dios y de la elección del proyecto, del envío, que es cuál es mi lugar, por dónde caminar, siguiendo la voluntad de Dios en el mundo. Bien, estos son como dos textos que hablan de esta profunda experiencia de Dios como lo fundante. Bien, como escenario, como contexto histórico, Ignacio llega antes que los demás a Venecia, casi un año antes. Llega entre en octubre o en noviembre de 1535, y le queda prácticamente un año antes de que se termine de reunir el grupo. En este tiempo, al parecer, termina su texto, bueno, termina de estudiar, sigue recibiendo apoyos desde Barcelona, termina sus estudios y se estima que fue el tiempo en el que terminó de darle forma al texto. Y él dice en una carta que le envía a una persona en España, todo lo mejor que yo en esta vida puedo pensar, sentir y entender, así para el hombre poderse aprovechar a sí mismo como para poder fructificar, ayudar y aprovechar a otros muchos, son estos ejercicios espirituales. Es decir, está hablando de los ejercicios espirituales cuando dice esto. Es lo mejor que tengo para dar al mundo, para el provecho de hombres y para que esos hombres también den provechos a otras personas. De nuevo hallamos el carácter integrador, el carácter de la vía unitiva. El provecho personal es inseparable del provecho de los demás. Al final voy a retomar las frases más relevantes, y esta es la primera de todo el texto, como aplicables a la comunidad. Lo que decía al principio, este ser amigos en el Señor nos viene mucho al caso, y de aquí se arrojan muchas luces en nuestro aprender a ser amigos en el Señor, comunidad de vida cristiana. Y este es uno de los elementos integradores de la vida ignaciana. El provecho personal es inseparable del provecho de los demás. Nuestra experiencia espiritual es inseparable de la experiencia espiritual comunitaria. Lo interior y lo exterior están en permanente circularidad. A comienzos de 1537 llegaron los 6 compañeros de Montmartre con otros 3 que se los unieron, Jean Codur, Pascas Broet y Claude Leja. Estos 2 últimos ya eran sacerdotes y llegaron después de 54 días de caminata en lluvia, nieve, a través del invierno, incluso por zonas de guerra. Entonces, tras una enorme travesía y odisea, finalmente se reúnen. El 24 de junio, en la festividad de San Juan Bautista, fueron ordenados sacerdotes Ignacio, Javier, Laínez, Bobadilla, Rodríguez y Codur, y Salmerón solo que recibió el orden de diácono porque estaba muy joven, pero deciden prepararse durante 40 días de oración antes de su primera misa, emulando a Jesús, que se fue al desierto 40 días después del bautizo y antes de su vida
pública. Y en septiembre, o sea, pasan estos 3 meses como de preparación, dan sus primeras misas, y en septiembre se dispersan. Comienza la primera diáspora dentro de Venecia, bueno, del Véneto, que es la región, y se dispersan en parejas. Bueno, solamente hay una triada de San Ignacio, Laínez y uno más, no me acuerdo cuál. El resto en parejas, y se dispersan de 2 en 2 a diferentes hospitales o a diferentes lugares. Y no se sabe, dice Meloni, el método o el criterio de decisión para armar esas parejas. Pero esta frase tiene mucho que ver y arroja mucha luz sobre este aprender a ser comunidad. Dice, las afinidades del alma no se eligen, pero habían aceptado estar disponibles y ejercitarse en la capacidad de sentirse bien con todos. Esta es la segunda de las frases que pongo al final en este compendio. Habían decidido, habían aceptado estar disponibles, responder a un llamado que era de Jesús, que surgía de esta relación personal, y respondiendo a ese llamado, abrirse a estar bien con quienes habían compartido ese llamado para integrarse en una CBX, hablando de nuestro caso particular, y ejercitarse en la capacidad de sentirse bien con todos. Habían decidido también que en cada equipo se turnarían por semanas la responsabilidad de tomar las decisiones. Así que se obedecían los unos a los otros periódicamente y alternaban. A veces uno era el coordinador apostólico, si el término actual, y a veces el otro. Y fíjense, era en parejas, no había más comunidad que organizar que los dos que iban juntos. Y los dos se organizaban. A ratos tú tienes la última palabra y a ratos yo tengo la última palabra. Y más que votación o más que democracia, era quienes ejercían la toma de decisiones y quienes ejercían la obediencia al que en ese momento tomara las decisiones. Bien, en ese tiempo en el que compartieron en Venecia, dice Meloni, se cristalizó mucho de lo que hasta nuestros días sigue siendo la formación de los jesuitas, particularmente en lo que se llama la tercera aprobación, dice Meloni. Yo diría desde el noviciado, porque pues vi retratada toda esta secuencia en esa formación condensada del noviciado, que tiene en el primer año la peregrinación, que es irse en parejas, nos mandaron en parejas a vivir, en mi caso, por ejemplo, en las comunidades indígenas con otro novicio, y a hacer vida con ellos y a servir en las cosas de la palabra en las que pudiéramos, pero básicamente a llevar vida con ellos. Y el segundo año a hospitales. La formación del segundo año es irte entre 2 y 3 meses a servir en un hospital que a mí me tocó en Guadalajara, y pues rifársela ahí con las enfermeras y enfermeros, ayudando en lo que se pueda. Entonces ahí se encarna mucho de lo que, es decir, la compañía adoptó en ese tiempo de formación lo que los primeros compañeros vivieron en Venecia, pero ciertamente con mucho más formalidad en lo que se llama la tercera aprobación, que para los que vean este video después y no sepan, o bueno, quienes no conozcan la tercera aprobación, son 6 meses en el que jesuita ya formado, ya ordenado sacerdote, ya después de al menos entre 15 y 20 años ya de jesuita, más o menos varía, se va 3 meses con un grupo de personas a vivir esa experiencia, hacen ejercicios de mes, es la segunda vez que el jesuita hace ejercicios de 30 días completos, se van a una casa de formación y ahí van viviendo diferentes experiencias, son enviados a misión en diferentes lugares y gozan de un régimen de vida en el que estaban equilibrados diversos elementos. Y aquí es en donde encuentro la parte más condensada, los elementos que le dan sustancia a su ser cuerpo. No digo comunidad reunida,
porque no están reunidos todo el tiempo, porque se van en dispersión, pero siguen siendo cuerpo, siguen siendo comunidad. Y estos elementos incluyen convivencia y la comunicación entre ellos. Y bueno, estas son frases, ¿no? Son elementos que pues yo rescaté con muchísima consolación como providenciales, con mucho gusto de retomarlos para presentarlos y tenerlos a la vista como comunidad, ¿no? Vuelvo a regresar a el cierre de la sesión anterior y cómo aquí hay elementos que nos invitan a crecer en comunidad con propuestas muy concretas, la convivencia y la comunicación entre nosotros. Y bueno, queda el horizonte abierto, es una frase muy abierta, sin muchos concretos, pero muy directa, muy dando en el corazón de lo que como comunidad nos viene bien retomar de la espiritualidad ignaciana, convivencia y comunicación entre nosotros. Siguiente. En el caso de los primeros compañeros en el libro, el ministerio sacramental en los lugares a donde los llamaban, que yo al final solo retomé como el apostolado, el servir, el seguir experimentando la presencia de Jesús que nos reúne como comunidad, pero que nos envía y que parte de nuestro ser cuerpo cobra sentido en la medida en la que tenemos un ministerio fuera de nosotros. En el caso de estos jesuitas será el ministerio sacramental, en el nuestro será la misión que no tenemos y que es un tema que quizás valga la pena empezar a tocar, porque es parte de lo que nos da sentido como comunidad de cristianos. Tercero, bueno, va junto, la asistencia a las necesidades de los pobres y de los enfermos que encontraban a su paso. Y el último, pues es fundamental. Yo creo que aquí nos resuenan llamados no solamente de la espiritualidad ignaciana, sino del Espíritu mismo, de Dios mismo, a disponer generosamente de tiempo para orar en lo individual y en comunidad. Pues reconozco a la luz de este llamado, de esta invitación que siento como muy patente, que nuestra vida de oración comunitaria se ha adelgazado infinitamente. Se entiende porque no nos reunimos para orar físicamente, pero aquí hay una invitación a tomar eso en cuenta, a echarle una mirada. ¿Cómo es nuestra vida orante comunitaria? Y me vino a la memoria espacios bellísimos como el TC, en el que participa Emilio y que sigue funcionando en modo virtual. En la misa compartida, que la verdad es que yo siento que tenía un sentido unificador muy bello, cuando teníamos una hora de 11 a 12 para dar el tema, a las 12 saber que todos estábamos participando en una misma Eucaristía, aunque estuviéramos cada quien en su pantalla, y reencontrarnos a la 1 para compartir vida, incluso a la luz de esa vida comunitaria. Bueno, circunstancialmente decidimos cambiar esa dinámica, pero lo que quiero traer a la memoria es que eso nutre, eso alimenta la experiencia de ser amigos en el Señor, es un alimentador de nuestro ser comunidad, el participar en la Eucaristía. Y bueno, se abre esta invitación para que comencemos a ser creativos y a pensar juntos sobre cómo tener esta vida orante, comunitaria, que nos siga nutriendo. Pues bien, hasta aquí, no falta una, perdón. Esta es una frase integradora de todo lo que hemos desarrollado a partir de que la vida comunitaria se nutre de la vida personal de cada uno con Dios. Y esta frase le da forma a este cierre de que mi vida espiritual, mi relación con Dios se cristaliza en mi relación con el otro que también responde a un mismo llamado de un mismo Señor. El éxodo se convierte en éxtasis, en gozo por ir al encuentro del otro, con mayúscula, el encuentro de Dios, que se encuentra en los otros, con minúscula,
en los hermanos. En aquel momento, ahorita le doy que se me pasó darle contexto a esta frase, en aquel momento, el otro con mayúscula, Dios en el otro, la persona era, y bueno, para darle contexto, era, no me acuerdo quién, pero el contexto es que Laínez y Ignacio estaban los dos enfermos, pero se enteran que este otro compañero estaba mucho más enfermo. Ignacio se pone en marcha y camina 35 kilómetros para llegar a asistir a este otro compañero. Que bueno, a ver, aquí tengo el texto mismo, entonces me siento mal de no darle nombre a Simón Rodríguez. Simao Rodríguez era el que estaba convaleciente, y aunque se hallaba a 35 kilómetros de distancia, Ignacio, enfermo, se va y lo ve, a visitarlo y a asistirlo. Se va a encontrarse con Dios en su compañero. Entonces, esta escena le da forma, le da concreto a el eje que le he querido dar a la presentación. La experiencia del amor de Dios se vive en la experiencia del amor con el otro. La profundidad de mi relación de amor con Dios se expresa en el modo en el que experimento y expreso el amor con el otro. En este caso es Simón de Rodríguez. Pero este retrato, esta escena retratada, se pone delante de nosotros como comunidad, como una invitación que cuadra mucho con lo que yo expresé al final de la sesión pasada, por donde el Espíritu nos quiere llamar y nos está invitando a vivir nuestro ser CBX. Y creo que las imágenes son poderosísimas. Poderosísimas. Ver a Ignacio retratado en esta escena, enfermo, saliendo al encuentro de Dios, que en este momento era Simón de Rodríguez, pues creo que es no un llamado, sino un grito audible a que como sebequianos, cada uno como nuestro ser, miembro de una comunidad, vayamos emprendiendo, no emprendiendo porque ya lo hemos emprendido, no es un camino nuevo, pero vayamos dándole profundidad a esta decisión que hemos tomado personal y particularmente cada uno, de responder a un llamado de Jesús a vivir su amor en una relación personal con los otros con minúscula, con mis hermanas y hermanos de comunidad que han compartido este llamado, que han dado la misma respuesta, y que solo en ellos, en estos otros con minúscula, encontramos la experiencia comunitaria, encontramos la verdadera experiencia de comunidad y de amor con ese otro con mayúscula. Y aquí le quité el Simón Rodríguez por puntos suspensivos. Cada uno va viendo que en aquel momento el encuentro con el otro con mayúscula, que es Dios, pues es el encuentro con, y ahí están nuestros nombres, ¿no? El encuentro con, pues está la lista ahí. Soy de muy mala memoria, entonces no quiero correr el riesgo de no mencionar alguno, pero son cada uno de los otros que hemos decidido emprender este camino. Entonces con esto retomo como las frases, bueno, como que hago este compendio de las frases relevantes que vienen al caso en este llamado a ser comunidad. Para ser amigos en el Señor, desde el texto se desprende que el provecho personal es inseparable del de los demás. Estar disponibles, bueno, el llamado a estar disponibles y ejercitarse en la capacidad de sentirse bien con todos, así como cada uno de los primeros compañeros lo sintió en hacer microcomunidades cuando fueron dispersados. La convivencia y la comunicación entre nosotros, ya digamos, el apostolado, es decir, la asistencia a las necesidades de los pobres y de los necesitados, como un eje fundamental de nuestro ser comunidad,
parte del sentido que tiene que seamos comunidad, y disponer generosamente del tiempo, bueno, perdón, no le pongo el i, disponer generosamente del tiempo para orar, y dejo aquí el y con puntos suspensivos para dar pie al compartir ya entre nosotros. Y entonces la invitación para seguir con esta sesión, a partir del texto de estos elementos que son los que a mí me brincaron como relevantes para nuestro ser comunidad, pues se abre el micrófono para que Manuel Águeda y yo mismo, a ver si me brinca algo más, pues vayamos poniendo en común qué descubrimos del texto o no del texto como elementos que nos orienten, que nos nutran en el crecimiento para ser amigos en el Señor como comunidad CBX. Entonces, hasta aquí el compartir de la pantalla. Bueno, no, después del compartir, hay una frase como de cierre. Pero entonces, bueno, pues se abre el intercambio. ¿Qué elementos, además de estos que rescato del texto, van sintiendo que nos pueden orientar, nutrir, inspirar, consolar para seguir creciendo en nuestro ser comunidad de vida cristiana? Quien guste, pues vaya tomando la palabra. Bueno, como no vemos mucho para compartir, muchos, nada más estamos aquí por ahí, estos tres personalidades que Dios me ha puesto en este lugar. Quiero unir unas ideas que me sopla con lo que se ha estado compartiendo, Aldo. Lo primero es dos cosas que me saltan. Lo primero es que hay una frase que se repite mucho, más bien cuando trabajaba pues en el colegio en ese sentido, una frase que se hablaba mucho, y eso habla de ustedes, concretamente de ti, Águeda, y de Aldo, y yo creo que los que no se han hecho presente, pues también cuando la lleguen a escuchar, o ya la escucharon, pueden como expresarla. Pero lo primero es estar agradecido, y lo expreso de esta manera. Dice, el agradecimiento es la memoria del corazón. Y eso es una frase que no ha sido estipulada para nadie. Simplemente continuamente la mencionan, pero ahorita sí viene a colación por lo que has estado presentando. Y es el agradecimiento a ti, Aldo, a toda la comunidad, a Águeda, por la invitación de alguna manera, por haber estado representando de alguna manera esta comunidad en la asamblea nacional. Y hay una frase que creo que no sé si la expresé al final de la asamblea, me parece que así, que es que la asamblea, o sea, en la asamblea sopla el Espíritu Santo y hace palpitar corazones. Y no sé si te lo dije a ti, pero bueno, aquí va, porque finalmente es lo que está haciendo este texto que acabas de presentar, Aldo. Sí, está como consonando esto. Me parece que hoy por hoy, sin ganas de protagonizar, sino más bien con ganas de que Jesús sea el que protagonice todo esto, me parece que está soplando muy fuerte en esta comunidad, CBX Ciudad de México, ¿sí? Y también en la misma asamblea, como yo constaté, ¿sí? Y por eso agregaría otra partecita más, agregaría pues que eso me hizo como mucha consolación, que me hubiera gustado estar al 100% la sesión pasada,
porque me imagino que han de haber estado más cuates de ustedes ahí, ¿verdad? En la sesión. ¿Por qué? Pues porque sí, era como importante expresar esa consolación que fue viviendo en esa asamblea y ese agradecimiento al Dios mayor, porque se concretizan en palabra, en la comunidad donde estuve, concretamente ahí, pues en la asamblea, pero también en la comunidad de Balcones del 4, donde estuve ahí conviviendo con familias que me recordaban desde hace, pues, un friego de años, para qué decir edades. Entonces, eso me hace estar como muy consolado, ¿sí? Y como que me resuena esta parte de ser amigos en el Señor, porque finalmente eso es como lo que nos está haciendo, nos siga llamando el Señor Jesús en este caminar. Me parece que siempre he tenido esa intuición de que el ser amigos del Señor, pues no es propiedad de los jesuitas, ¿sí? Es propiedad del Señor Jesús, y que eso lo fue extendiendo. Y que gracias a eso se presentó, pues, con esa iniciativa de Ignacio en lo que ha ido como lo ha sido presentando, Aldo, en ese sentido. Y cierro con esta parte de decir, bueno, gracias a Águeda, gracias, Aldo, por todo lo que han estado haciendo en este momento hasta hoy por mí. Y cierro con 3 cositas, con lo que has estado mencionando. Lo último especialmente. La convivencia, ¿sí? La convivencia y la comunicación. Pues me parece que es algo que puede estar como resonando mucho aquí en esta comunidad, y que hay que seguirla promoviendo, porque a veces me parece que a veces sí es importante la temática, muy importante, pero de repente es bien importante escucharnos, ¿sí? Escucharnos. Y eso es una característica muy fuerte que fue dentro de la Compañía de Jesús, pero también, obviamente, desde Ignacio de Loyola, que lo fue como que lo fue recreando. Y 2, el ministerio sacramental. Me vino a mi mente esta parte de decir, carajo, nosotros como comunidad, cada uno de nosotros somos, en este caso ahorita, Aldo, sacerdotes, en ese caso de Águeda, sacerdotisa, somos reyes y somos profetas, ¿sí? Y yo creo que si el Espíritu Santo está soplando en esa comunidad y está soplando en la comunidad nacional, pues yo creo que nos tiene que ir promoviendo hasta instancias más avanzadas. Número 3, la asistencia a los más pobres, ¿sí? Y estar cerca de su dolor. Entonces yo creo que pues es una invitación que también podemos ir como reforzando cada vez en estas sesiones, para que a mí nos vaya cayendo el 20 de que es una invitación del Dios mayor con Jesús en ese sentido. Y por último, la oración. Me parece que sin la oración, yo creo, a mí en lo personal no estuviera funcionando como estoy funcionando. Y que no me ha ganado, pues no me ha ganado la tristeza, aun cuando puse esta semana estuvo algo de tristeza en ese sentido, por la parte, pues, de no haber estado presente al 100 en la sesión pasada. Y la oración, de seguirla cultivando. A mí, lo personal, la oración es la que me está haciendo ir abriendo los ojos en muchas cosas, tanto en las cuestiones afectivas como en las cuestiones de proyecto de vida y también proyecto apostólico. Entonces, pues, ya con esto cierro, porque a lo mejor alguno de los dos puede seguir compartiendo más. Y entonces, pues, termino con esto, con lo que de alguna manera inicié.
El agradecimiento es la memoria del corazón. Y me parece que la memoria del corazón ahí está en Ignacio, ahí está en Jesús. Pues muchas gracias, Manuel. Y pues sí vamos coincidiendo en estos rasgos fundamentales del ser comunidad. Gracias. Gracias. Yo me siento, pues, muy, la palabra no es contenta, pero no encuentro otra, muy, pues también agradecida por ustedes dos, porque se siente esa formación que llevaron. Al haber estado en la compañía, al haber sido jesuitas, que pues lo siguen siendo. Creo que eso nunca lo van a dejar. Y a mí me ayuda mucho y aprendo mucho de ustedes y creo que ha sido muy enriquecedor la presencia de ustedes dos. Le da, para mí, le da mucho y da fruto también. Me da también mucha, así, consolación, eso sí. Y bueno, de la presentación que nos hiciste, de la lectura de Meloni, pues yo encontré los rasgos que bueno, que ahora se están estado reflejando aquí con nosotros como comunidad. En este intento de irnos haciendo comunidad y bueno, y que vamos caminando. Pues así como es el itinerario de Ignacio, o sea, de vida, pues, el itinerario de vida de lo que fue su vida, su biografía, pues justo ahorita con este capitulito, pues creo que pues se asemeja más a lo que, cómo vamos ahora, ¿no? Con todo y todo, ¿no? También refrendo lo que dicen, sí, pues la comunicación que tenemos que trabajarle bueno, también la escucha. Y pues eso, por parte de la lectura. Muchas gracias a los dos. A ti, Águeda, muchas gracias. Pues se van consolidando carismas y algo de lo que yo me siento muy agradecido es de la inagotable experiencia de Magda y tuya. Desde el principio. Me he sentido como afortunado de estar cerca de dos de las personas más involucradas con la vida de CBX. Y no tenía claro si al principio era nada más como guías para ayudarnos a hacer nuestra comunidad, pero ver que no, que somos comunidad para seguir siendo comunidad, a mí me inspira mucho y me da mucha seguridad. Sentir y saber que hay dos personas con tantas millas recorridas, tanto involucramiento en la vida de las comunidades de vida cristiana. Así es que es una fortuna que estés, Águeda. Igual Magda, con sobre todo la experiencia de tantos años y también tanta profundidad. Pues son riquezas cada quien. La verdad es que si volteas a ver a cada uno de nosotros, no hay que rascarle mucho para descubrir el enriquecimiento particular que cada uno da. Entonces, pues muy bien. Hasta ahí el tema. Y termino con una frase que viene en la primera página, a propósito de esta caída de Ignacio en el puentecito. ¿Se ve la imagen? ¿La pantalla? Sí. Y es solo esta frase que dice: así somos los humanos, capaces de superar los mayores peligros y torpes cuando la facilidad nos hace estar distraídos. Entonces Ignacio pasó por peñascos en los que estuvo a punto de caer y en un barco en el que estuvo a punto de naufragar y salió adelante. Y
pues con esa torpeza de resbalarse y caerse en un riachuelo, cuando la situación no lo exige. Y me llamó mucho la atención esta palabra de distraídos. Fue una palabra que usó el general Nicolás, ya tiene algunos años, cuando decía de como nuestras carencias y en qué estamos fallando como compañía. No me acuerdo si hablaba de la compañía o de la provincia. Creo que fue una visita que hizo aquí a México. Y lo que decía es, no es que seamos ni tontos, ni torpes, ni malos, ni inefectivos. Es que estamos distraídos. Fue así como su diagnóstico general. Y creo que nos viene al caso. Creo que son distracciones lo que nos hace pues tropezarnos y caer enlodados y tener episodios breves como de deslices, de caídas. Pero viene el caso la frase, somos capaces de superar los mayores peligros, sobre todo cuando quien nos ha reunido es, quien nos ha llamado es Jesús, es un llamado del Espíritu y nos da lo que necesitamos para seguir caminando. Entonces quise acabar con esta frase como algo que da mucha esperanza y que nos invita a que como comunidad pues tenemos esa fuerza, esa inspiración, esa consolación del Espíritu que nos ha llamado y que saldremos de los mayores peligros y de los pequeños resbalones. Entonces que todo será episodio de crecimiento. Y bueno, con esta frase se queda abierto el horizonte hacia adelante, ¿no? La esperanza puesta en el Señor que nos ha reunido, sabiendo que nos sabrá pastorear por todos los peligros y dificultades y también pues haciéndonos gozar todas las bellezas y consolaciones propias del ser comunidad. Y hasta aquí, porque si no me quitan el micrófono yo me sigo hablando. Entonces, bueno, pues con esto terminamos la presentación. Pues bueno, nos queda un ratito, a lo mejor ya sin grabación para... Sí, la quito. Sí.